Hablemos de un tema que, híjole, es de los más graves y la verdad de los peor entendidos en nuestra sociedad, la violencia familiar. Hoy vamos a analizarlo a fondo, pero no como un drama privado, sino como lo que realmente es, una crisis de interés público que necesita una respuesta fuerte, empezando por el lugar más cercano a la gente, el municipio. Ok, a ver, para empezar hay que romper con varias ideas que tenemos pero muy metidas en la cabeza. Es súper común oír que es un asunto privado o hasta disciplina familiar. Pero la realidad, legalmente hablando, es otra cosa, y muy distinta. Estamos hablando de un delito que está en el Código Penal, de una violación directa a los derechos humanos y de un problema de salud pública que nos afecta a todos. Y ojo, es importantísimo entender bien de qué va. La definición legal es muy amplia y muy clara. Esto no se trata solo de golpes. Abarca agresiones físicas, sí, pero también verbales, psicológicas, patrimoniales, económicas y sexuales. Y puede pasar dentro o fuera de casa. Estamos hablando de un abuso de poder en toda regla, no de una simple pelea. Con esto ya más claro, vamos a ver qué hay detrás de lo que se ve a simple vista, más allá de los moretones. Miren, esta imagen del iceberg lo explica perfecto. Lo que vemos, la puntita que sale del agua, son las lesiones físicas, los gritos, lo más obvio. Pero la parte más grande y peligrosa, la que está hundida, es todo lo demás. El control, el aislamiento, la manipulación, la violencia económica. Eso es lo que casi nunca se ve. Y esta frase de verdad lo resume todo. Que no haya moretones no significa que no haya violencia. De hecho, el control coercitivo es uno de los principales focos rojos, un precursor clarísimo de los feminicidios, y es una señal de alarma que lamentablemente las autoridades muchas veces ignoran. Y eso nos lleva a la cifra que define la verdadera dimensión de este problema, el 90% que no vemos. 90%. A ver, detengámonos un segundo en ese número, es brutal. Este es el tamaño de lo que se conoce como la cifra negra. Más de 9 de cada 10 mujeres que viven algún tipo de violencia no denuncian ni piden ayuda. ¿Qué significa esto? Pues que las estadísticas oficiales que vemos en las noticias se quedan cortísimas, subestiman masivamente el problema. Cada caso que no se denuncia es una persona invisible para el Estado. ¿Pero por qué? ¿Por qué este silencio tan grande? Bueno, las razones son durísimas y muy complejas. Está el miedo a que el agresor tome represalias. La dependencia económica que a veces es una cadena. La vergüenza o el estigma social. Y algo gravísimo, la enorme desconfianza en las autoridades. Y claro, este silencio pues tiene un costo enorme, y no solo para las víctimas, para toda la sociedad. En lo económico se calcula que es como el 1.4% del PIB, entre gastos médicos y legales. En la salud, el 42% de las víctimas tienen lesiones y se duplica la probabilidad de que sufran depresión. Y en lo social, bueno, perpetúa ciclos de pobreza y afecta muchísimo a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, uno se pregunta, si el problema es tan grande, si nos cuesta tanto, ¿por qué sigue pasando? Y la respuesta, lamentablemente, está en las fallas del propio sistema. A ver, es que la violencia no es nomás un acto de una persona. Como vemos aquí, tiene raíces súper profundas, estructurales. Hablamos de la desigualdad de género, de normas culturales, del machismo. Todas esas creencias que de alguna forma validan la autoridad del hombre y normalizan el control como si fuera algo aceptable. Y justo ahí, a nivel local, es donde topamos con pared, el vacío municipal. Muchas veces no hay un diagnóstico serio sobre cómo la cultura de esa comunidad en específico alimenta estas ideas. Y si no se entiende la raíz del problema en ese lugar, pues las estrategias de prevención simplemente no van a funcionar. Este vacío, pues crea un círculo vicioso de impunidad que es terrible. Funciona más o menos así. Primero, la víctima se enfrenta a lo que llaman la segunda violencia, que es cuando va a denunciar y los funcionarios minimizan lo que pasó o hasta la culpan a ella. Esto, claro, lleva a una impunidad cíclica. Si las instituciones no te protegen, pues dejas de pedir ayuda. Y todo esto se sostiene porque no hay consecuencias para esos funcionarios. Pero bueno, a pesar de que todo esto suena bastante oscuro, la solución podría estar mucho más cerca de lo que pensamos. La clave está en la primera línea de defensa. ¿Y esa primera línea de defensa cuál es? Pues el municipio, la policía municipal, el DIF, trabajo social, la justicia cívica. Ellos son los actores clave. ¿Por qué? Por algo súper simple pero poderoso, la proximidad. Son el gobierno que está ahí en la calle, el que conoce el territorio y su gente. Ahora, para que esto jale, se necesita un cambio de chip total. Hay que dejar atrás el viejo modelo de la simple reacción policial, de llegar cuando la crisis ya explotó. El nuevo paradigma es la prevención territorial, identificar dónde están los riesgos y actuar antes de que la violencia escale.
Y ojo, que esto no es una sugerencia, ¿eh? Es una obligación legal. Tanto las leyes de México como tratados internacionales dicen que el Estado no solo debe reaccionar. Su deber se sostiene sobre 4 pilares: prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño. Se trata de garantizar que no vuelva a pasar. Ok, entonces, ¿cómo se ve todo esto en la práctica? Aquí una agenda para la acción desde la local. Una pieza clave en todo esto es lo que se llama un sistema de alerta temprana. Piensen en ello como un radar. Si se monitorean datos como las llamadas al 911, los ingresos a hospitales por lesiones o dónde están aumentando las denuncias, se pueden mandar los recursos de forma inteligente y preventiva, justo a donde se necesita. Así que para de verdad cerrar estas brechas, la lista de tareas es muy clara y directa. Se necesita presupuesto etiquetado para esto, profesionalizar a policías y trabajadores sociales con capacitación de verdad, crear una coordinación real entre salud, seguridad y justicia, usar datos y, súper importante, que los programas que funcionen dejen de ser pilotos y se conviertan en políticas públicas permanentes. Al final, la idea más importante con la que hay que quedarse es esta. La violencia familiar sí, es un monstruo estructural, pero no es invencible. Se puede prevenir. Para eso se necesita voluntad política, presupuesto y un cambio de enfoque. Y todo se resume en esta última idea. La seguridad comienza en casa, pero se garantiza en la comunidad.